8 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar y dar la bienvenida a la revista de Opinión y Democracia al doctor Ramiro García Falconi, catedrático y penalista, para hablar sobre lo que sigue ocurriendo en el órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura, lo que ha ocurrido con la actuación de algunos jueces como Luis Rivera, que envía un caso de enjuiciamiento, de planteamiento contra el ex vicepresidente de la República. Curiosamente, este juez Rivera envía a la Asamblea Nacional si debe autorizarle el enjuiciamiento de un ex mandatario ecuatoriano, cuando hay antecedentes, al menos 3 casos que fueron declarados improcedentes en la Asamblea, porque se pedía autorización para enjuiciar a un ex cuando ya no es. Y la Constitución dice la autorización para quien esté en funciones, presidente o vicepresidente de la República. Pero quisiera empezar con esto del juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura, porque ya se ha planteado, se ha formulado desde Construye, lo dijo ayer en estudios de la revista de Opinión y Democracia, el asambleísta Jorge Peñafiel, que se está recolectando las firmas para ese juicio, con una premisa que quiero ilustrar. El exministro de Gobierno, Henry Cucalón, se refirió en Ecuavisa sobre este enjuiciamiento político que está recién en planificación y que respondió a Lenín Artieda lo siguiente. Quisiera ver la votación cuando lleven a juicio a los vocales del Consejo de la Judicatura. Ahí podremos volver a conversar en este programa. Usted es un hombre que interpone sus buenos oficios, pero tiene sus dudas. Por eso, pongo un ejemplo. Hay algo positivo, legislación social esta semana. Quiero ver cuál va a ser el tratamiento en el juicio del Consejo de la Judicatura. Ahí está la joya de la corona, mi querido amigo. Ahí se cae el acuerdo. No sé, pero quiero ver cómo votan. Bueno, habrá que ver cómo vota el correísmo, cómo vota el Partido Social Cristiano, que es lo que insinúa el doctor Henry Cucalón, ex ministro de Gobierno. ¿Cómo ve este planteamiento? Porque además hay que decirlo, se necesitan 92 votos. Esa es la legislación que se estableció en el 2008. 92 votos, 2/3 para destituir a los miembros del Consejo de la Judicatura y solo 70 votos para destituir a la fiscal general. Doctor Ramiro García, muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, efectivamente, pues, a ver, pongamos esto en contexto. Tenemos un Consejo de la Judicatura que es un desastre, que entre otras cosas ha garantizado la impunidad de los jueces que han distorsionado las medidas cautelares y las acciones constitucionales. Tan es así que hay jueces que tienen declaratoria de error inexcusable por parte de la Corte Constitucional, y esos jueces siguen actuando y siguen en funciones. Todo con la veña, por supuesto, del presidente Wilman Terán y del vocal Javier Muñoz, que son los dos que les hacen, que están haciendo una mayoría en este. Si me permite, Ramiro, ¿se puede citar algún juez que esté con error inexcusable y que sigue en funciones? Sí, bueno, varios. Existen jueces de Portoviejo, el juez de Montecristi, no recuerdo en este momento los nombres, pero sí están con declaratoria de error inexcusable y siguen actuando, siguen en funciones. Las direcciones provinciales, bajo el mando de Wilman Terán, han desechado las declaratorias de error inexcusable de la Corte Constitucional, nada más y nada menos, porque no estamos hablando de error inexcusable declarado solamente por cortes provinciales o Corte Nacional, no, estamos hablando de Corte Constitucional, y sin embargo no pasa absolutamente nada con el Consejo de la Judicatura. Continúan trabajando ahí, y bueno, pero no solamente eso. En este momento se encuentra en proceso un concurso para la renovación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, que ha sido tan deplorablemente manejado que los veedores internacionales no han recomendado modificar o mejorarlo, sino reiniciarlo, volver a cero, porque está tan mal hecho que lo único que se puede hacer con este concurso es dejarlo sin efecto. Entonces, con todo esto, pues, creo que
se han ganado a pulso y con mucho mérito el juicio político que les ha planteado la bancada de Construye. Ahora, habrá que ver qué es lo que hace la bancada correísta, porque como usted bien señaló hace un momento, se necesitan más de 90 votos para la censura de los vocales del Consejo de la Judicatura. Y teniendo en cuenta que la Revolución Ciudadana tiene como un bloque de como 52 asambleístas, son 137 asambleístas menos 52, pues evidentemente no se alcanzaría esos 90 votos si el correísmo decide defender a Wilman Terán y a Muñoz, que es como previsiblemente actuarán. Es decir, sería incierto en un juicio político de esta magnitud, pero ¿se merecen ser llevados a un juicio político los miembros que además tienen un tema penal que no se lo puede instalar porque está en manos del juez Rivera, que consulta a la Asamblea si debe autorizar o no el enjuiciamiento de un ex vicepresidente de la República, doctor García? Bueno, si hay funcionarios que se han ganado a pulso, insisto, el mérito, si es que se podría llamar mérito, de ser enjuiciados políticamente por sus actuaciones, son Javier Muñoz y Wilman Terán, pero sin duda han destrozado la justicia. Una justicia que ya venía a mal andar, pero que ahora está, creo que en puntos tan bajos como cuando el correísmo controlaba la justicia. Es decir, ha vuelto, de una u otra manera, el correísmo ha vuelto a controlar la justicia a través de estos dos señores. Y bueno, lo han hecho, pero horrorosamente. Son un desastre. El concurso de renovación no puede estar peor. La actuación permisiva de ellos hacia los jueces no puede ser peor. La persecución a jueces que no les son serviles, como pasó con el juez Samno Macías, al que quisieron destituir con 2 votos de 5, pues yo creo que es totalmente decidor. Y de esto, ojo, este no solamente es un problema de preocupación nacional, sino inclusive internacional, porque el Ecuador se ha convertido, en eso hay cifras oficiales y objetivas, en el mayor exportador de droga de Sudamérica. Se ha convertido en la bodega de droga de Sudamérica, donde los grupos criminales actúan con total impunidad. Y esto en mucho se debe a la actuación permisiva de los jueces penales, que nada más los detienen y en minutos lo están liberando, como acaba de pasar hace poco con el líder de una de las bandas de criminalidad organizada. Entonces, claro, estos grupos del narcotráfico, estos grupos de criminalidad organizada que han incrementado los niveles de violencia de una manera salvaje. O sea, para que tenga usted idea, solo Guayaquil ha incrementado en un 30% su número de muertes violentas de un año a otro, del 2022 a 2023. Estas son cifras que inadmisibles. Y un gran componente de esta violencia es la sensación de total impunidad con la que los grupos criminales actúan al saber que tienen jueces asalariados, que tienen jueces que están jugando de su lado. Por supuesto, no son todos, no se puede generalizar, pero existen jueces y todos sabemos cuáles son los jueces pillos, todos sabemos cuáles son los jueces, el juez Uripayo de Santo Domingo, los jueces de Balsas, los jueces de Montecristi, el juez de Yaguachi, y todos estos, si hay un elemento, un denominador común en todos estos casos, es que todos estos jueces han contado con la protección del presidente del Consejo de la Judicatura y del vocal Javier Muñoz. Consecuentemente, ¿cuál va a ser el camino? Mientras tanto, este Consejo, sin mirar atrás, ni escuchar, ni procesar las críticas, incluso nacionales e internacionales, 2 altos representantes de la ONU ya cuestionaron ese proceso de jueces nacionales. ¿Va a seguir esa agenda, doctor García? Bueno, es que ellos, verá, si hay algo que caracteriza a estos dos personajes, es que tienen una cara dura impresionante. No les importa nada. Mientras tengan la sensación de inmunidad política, que les da el saber que la bancada del correísmo no va a votar en un juicio político contra ellos, van a seguir actuando como les da la gana. Porque además, ojo, este tema del juicio político a la fiscal general por parte del correísmo es un distractor. Ellos saben que no van a tener los votos. Es más, todas las bancadas
sin excepción, han señalado claramente que no van a dar los votos para la censura de la fiscal general. Tanto los del tripartito de mayoría, me refiero Partido Social Cristiano y Gobierno, como los otros grupos de oposición. Si en algo han coincidido es en que no se debe censurar a la fiscal general, que ha sido la única funcionaria que ha plantado cara, por un lado, a la criminalidad organizada y por otro lado, a la corrupción. Entonces, bueno, con todo esto, ellos saben que no va, que ese juicio político no va. Pero claro, nos están poniendo esto como un distractor, como una cortina de humo para que debatamos sobre este tema y no sobre el tema importante que es la renovación de jueces de la Corte Nacional, que es donde está la carne del asunto. ¿Por qué? Porque, es más, aun cuando lograran la censura de la fiscal, esto no cambia en absoluto el estatus procesal de las sentencias que tiene Correa y sus cómplices. No, es decir, la censura de la fiscal no es que tira abajo las sentencias en contra de ellos, no. Pero lo que sí puede tirar abajo las sentencias en contra de ellos es una decisión en sede de revisión que puedan dictar jueces allegados al correísmo nombrados por Wilman Terán. Es decir, ahí es donde está todo el tema, en el concurso de renovación de jueces de Corte Nacional. Ahora, no solo para el caso sobornos que usted señala, doctor García, el caso de que se denomina independencia judicial, la obstrucción a la justicia, contra los propios vocales del Consejo de la Judicatura, que está en manos del juez Rivera, a quien le extendieron 6 años. Está en manos, por un lado, de los jueces, a los que graciosamente se les extendió como chicle el periodo de 3 y 6 años a 9, y pronto estará en manos de estos jueces, más otros jueces nuevos, impuestos por Wilman Terán. Así que la perspectiva de la justicia al corto y mediano plazo es nefasta. Y por supuesto, lo lógico sería que la Asamblea, dentro de su tarea de fiscalización, actúe. Yo veo muy difícil que esto se pueda lograr por, insisto, la protección de la que van a lograr, de la que van a tener por parte del correísmo, eso sin duda. ¿Cuál es el futuro entonces en estas condiciones? ¿Va a seguir el concurso? En febrero se presume que estarían ya los nuevos jueces nacionales hechos a la medida, porque también pudieran tomar los casos para procesarles a ellos también, en el caso de apelaciones, si se llega a eso. Sí, bueno, va a seguir el concurso, sí. Continúan con una mayoría de 2, porque, ojo, en ese momento el Consejo de la Judicatura, que normalmente debería tener 5 miembros, tiene 4, porque no se ha elegido el vocal que representa a la Defensoría Pública. Entonces están por un lado Wilman Terán y Javier Muñoz, y por otro Fausto Murillo y Yolanda Yupanqui, que han mantenido una posición coherente de oposición a este concurso, a la forma con la que se lo ha llevado, y que han insistido en la necesidad de cambiar la metodología y las prácticas de este concurso. Sin embargo, pese a que están 2 contra 2, como de acuerdo a la ley el presidente tiene voto dirimente, entonces con ese voto dirimente están haciendo lo que les da la gana y continúan adelante con este concurso. Bueno, mientras tanto, pese a las objeciones, observaciones, ¿qué debieran hacer abogados, doctor, abogados? Hemos escuchado al presidente del Colegio de Abogados de Pichincha hacer cuestionamientos. ¿No debiera presentarse acciones constitucionales frente a un proceso que está viciado totalmente, como usted bien nos ha ilustrado? Bueno, el Colegio de Abogados de Pichincha entiendo que ha presentado ya una acción de protección que esperamos sea resuelta pronto y de manera eficaz. Por mi parte, como Instituto de Criminología de la Universidad Central, estamos preparando una acción constitucional también, que la presentaremos en estos días. Así que, bueno, vamos a dar la pelea por los medios institucionales y por la vía constitucional. Esperamos que la justicia constitucional actúe de manera pronta, de manera efectiva, y podamos, pues,
parar este concurso que tiene los peores visos y los peores augurios, ¿no? ¿Hay fundamentos claros, contundentes para, por lo menos, detener este proceso? Pero por supuesto, solamente el que en la mitad del camino se haya prorrogado los periodos de los jueces y se hayan cambiado las reglas de juego es suficiente fundamento como para tirar ese concurso abajo, desde nuestra perspectiva. Doctor García, entonces, ¿habrá que esperar el pronunciamiento de la justicia ecuatoriana en este sentido? Esperamos que sí, por supuesto. Insisto, yo no confío en la justicia ordinaria que está bajo el mando del propio Wilman Terán y que tiene todas las armas de extorsión para presionar a los jueces. Esperamos que sea la Corte Constitucional la que actúe. ¿Terán es un extorsionador? Le pregunto por las acciones, las armas que usted dice que tiene contra los jueces ordinarios. Terán es una persona que ha manejado su cargo de manera en que evidentemente pues se presiona a los jueces de uno u otro lado, por una parte, al no procesar a los jueces que tienen error inexcusable, es decir, ahí se está generando lealtades incondicionales, porque obviamente son jueces que deberían ser destituidos y en lugar de destituirlos los mantienen ahí. Y son los peores, además. O sea, son esos jueces que pueden hacer cualquier cosa, cualquier barbaridad. Y todo bajo la veña de Terán. Y que, insisto, como tienen esta pseudo mayoría, pues hacen y permiten hacer lo que les da la gana. Una mayoría 2 de 5. Claro, en este caso 2 de 4. 2 de 4. Pero como tiene el presidente Terán voto calificado, entonces voto dirimente, pues obviamente hace valer esa mayoría de 2 de 4. Todas estas críticas fundamentadas que ha formulado usted ha sido uno de ellos. Quisiera ilustrar con 2 críticas internacionales. El doctor García Sayán, peruano, y el doctor Arellano, chileno, miembros de una comisión de alto nivel de la ONU sobre el proceso de jueces, por favor. Sugeriríamos incluso que los espacios institucionales pertinentes retrotraigan el proceso a la etapa que se requiera a fin de solucionar las dificultades y garantizar esos objetivos de transparencia, credibilidad y completa legitimidad. Hay dudas o cuestionamientos, va una Corte Nacional de Justicia a quedar integrada por personas cuestionadas y luego sus decisiones, lamentablemente, incluso aunque estén ajustadas a derecho y sean las correctas, sin embargo, eventualmente van a ser cuestionadas. Bueno, esos pronunciamientos, nada sirve, todo resbala, opinión nacional, internacional, el concurso va porque va. Vea, si hay algo que le sobra a esta gente es cara dura, ¿no? Así que todo les resbala, ellos están haciendo sus cosas por su lado, pero de la manera más sinvergüenza posible. De la manera más sinvergüenza posible. Así que yo creo que o sea, esperar que ellos rectifiquen su actuación por sus propios medios, ni de broma. Eso no va a suceder. Así que todo debe apuntar a que sean otros órganos superiores los que puedan actuar y puedan parar esta barbaridad. Entre esos jueces protegidos que usted decía, hay jueces nacionales también, que precisamente están en sus manos lo que pudieran hacer contra ellos mismos por el proceso que ha pedido para formular cargos la fiscal general y que hoy está radicado en la Asamblea Nacional, la obstrucción a la justicia. ¿Qué debiera hacerse para no dilatar más? ¿Qué es lo que desespera? Dilatar más lo que hace el doctor Wilman Terán. Bueno, a ver, por un lado, el doctor Terán no es que está dilatando, está apurando el tema del... en el caso de jueces, el juez Rivera, en cambio, dilata. En el caso de los jueces ni siquiera dilata, desconoce totalmente los fallos de error inexcusable. Es decir, se los pasa por las galletas, así de sencillo. O sea, no le importa. Actúa como que no tuviera ningún control.
¿Pudiera ser una figura de error inexcusable el juez Rivera por estas actuaciones? Bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que determina la Asamblea, pero evidentemente el juez Rivera lo que está haciendo es dilatar el procesamiento del señor Glass, nada más que eso. Eso es todo lo que está haciendo. Sabe perfectamente que no procede el pedido de autorización a la Asamblea, sabe perfectamente que ya existen varios precedentes en este sentido, y sin embargo, pues insistió en mandarse el pedido de autorización porque le dio la gana, simplemente porque pudo, se acabó. Es decir, no hay ninguna razón jurídica para que haya solicitado esto. Y estoy seguro que el juez Rivera lo sabe. Pero insisto, caradura es lo que le sobra a esta gente. O sea, lo hace deliberadamente para dilatar el proceso en este caso. Y no es el único en casuística. Doctor García, hace 8 días acogieron una recusación por el secuestro extorsivo que se sentenció a Pablo Romero. Se acogió la recusación contra el juez Macías para que no avance, o sea, se siga demorando. ¿Cómo paralizan estos juicios contra ese sector político, doctor García? Bueno, ya estamos viendo que hay jueces que evidentemente están asumiendo una actitud ya no de jueces, sino de operadores políticos de un partido específico. Y eso es gravísimo. Porque quiere decir que tenemos jueces que están actuando fuera del derecho y bajo una agenda política determinada. Bien, muchas gracias al doctor Ramiro García Falconi, académico penalista, por hacer esta radiografía de la realidad en la justicia ecuatoriana, en ese impresentable órgano administrativo y disciplinario de la judicatura, y con ciertos jueces nacionales, porque hay jueces respetables en la Corte Nacional de Justicia. Ramiro, muy amable. Muchas gracias, Miguel, y un saludo para todos los oyentes nuevamente. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:31 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos buscando la verdad con el rector de la Universidad Internacional del Ecuador, UIDE, el doctor Gustavo Vega, para hablar de algunos temas de coyuntura, que nos ilustre sobre lo que está ocurriendo en la coyuntura en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.